Aldo Linares conversando con Javier Olivares. Hola, ¿qué tal? Es un sábado a las 17:54 de la tarde. Estamos jugando con la máquina del tiempo porque esto lo estaréis viendo pues el jueves en el futuro que para mí ahora es pues un presente, pero en vuestro futuro lo estaréis viendo a las 8:34 de la tarde. Y me encanta jugar con esta posibilidad de desdoblar el tiempo y de hacer con él lo que nos dé la gana y sobre todo de hacerlo trayendo a gente que sé que nos aporta mucho, que sé que nos permite tener ese deslumbramiento tan vivo y de quienes podemos aprender. Como siempre quiero agradecer a Nacho y Felipe R. Piedra que están con el soporte técnico en todo, a Las Nederol por su voz, al gran Joe Lagerfeld por pues, lidiar y mediar para que toda la comunicación sea la adecuada y a quienes acompañáis este canal, a este canal en el cual pues la curiosidad, la pregunta, la inquietud, el mirar para ver, pues son constantes. Y en eso es, digamos, el punto en el cual ocurren actos mágicos y que llevan a que ocurran determinadas cosas y que ocurran de una forma muy especial. Y por eso estoy muy contento de que esta tarde, que para vosotros era tarde, pero ya de jueves, siendo sábado, y jugando con estos lapsos horarios, pues tengamos el gusto de encontrarnos con una persona con la que sé que voy a hablar mucho y muy tendido muchas veces. Y esa persona es Javier Olivares. Querido Javier, encantado de que estés aquí. Hola Aldo, muchas gracias. Encantado de que me invitaras, la verdad. Ya tenía ganas. Pues y yo también, mira, qué curioso cómo son las cosas. Hablaba de lo mágico que es todo. Em, un día, no hace mucho, estuve en la biblioteca Eugenio Trías, en la Silla de Galdós, lo que organiza mi querido Javier Sierra, en esos eventos tan especiales de cultura y de ocultura, de la cultura del oculto. Y estuviste allí presente con una buena amiga en común, Sofía Comas, que también sabe mucho de ese gran misterio que tiene que ver con el arte y con la expresión. Y recuerdo que dijimos, pues a ver si nos vemos un día de estos y tal y cual, y hace pocos días quedamos. Y lo bonito es que, claro, quedamos y empezamos a hablar de mil cosas y, claro, digamos que esos hilos conductores que van fraguando todo, pues fueron tan efectivos, tan efectivos que recuerdo que te dije ese día, oye, ¿por qué no hacemos algo para el canal? Y tú me dijiste, sí, fantástico. Estando en un bar además en el cual pues se acercó una persona también como muy peculiar hablando de su realidad tan por decirlo de algún modo mágica, con una conversación que tenía muchos derroteros muy mágicos también y nada, y ahora le estamos ganando aquí al tiempo y encima además me hiciste un regalo que es fantástico y que es este regalo que les estoy mostrando, el enigma per tierra de quien vamos a hablar largo y tendido durante un rato y durante muchas otras cosas. Este enigma per tierra causó también una cosa muy divertida y es que le hice una foto al libro y se la mandé a mi querido amigo Miguel Ángel Pertierra, el doctor Pertierra, y claro, él también se quedó encantado. Entonces era como todos esos hilos conductores que se fraguaron y que curiosamente tuvieron su razón de ser en la Silla de Galdós, porque ahí te vino también un poco lo de Pertierra como conexión, ¿verdad? Sí, sí, no, yo ya te lo conté, ¿no? Que tú y yo veníamos cruzándonos. Me ha pasado con más personas, ¿no? Pero bueno, y tiene que ver con que realmente al final yo creo que pertenecemos todos a un mundo en el que la cultura se mezcla en diferentes niveles, ¿no? Pues es la música, la literatura, el cómic, la ilustración, no sé, en fin, cualquiera, ¿no? La pintura, pintores. Y realmente formamos una especie de grupo secreto, ¿no? Que a mí me gusta mucho esa idea, ¿no? De, como de red de gente que hace cosas parecidas y que muchas veces no nos conocemos entre nosotros, aunque conocemos la obra de los demás. O sea, yo había oído hablar de ti, pero es que luego tu nombre, hasta hace muy poco, lo tenía asociado pues, al programa de la televisión, a una persona que estaba haciendo cosas un poco fuera de mi círculo, ¿no? Ujú. Pero hasta hace muy poco, de pronto, alguien, me parece que fue Luis Antonio Muñoz, me habló de ti. Eh, luego Tomás Hijo también me habló de ti y luego Sofía. Sofía también Ujú. me dijo, es que tienes que conocerle. Y digo, pues es que ya le conozco, dije un poco.
es que de pronto viene por tantos sitios que... Y cuando el otro día fui a la charla con Javier, claro, de pronto, y dijiste en mitad de la conversación, que fue muy interesante, ¿no? Todo lo que contabas sobre tus experiencias y tal, nombraste Pertierra, el doctor Pertierra. Yo de pronto en ese momento no me podía creer, digo, pero doctor Pertierra, pero si acabo de sacar un libro con Fernando Marías, que además ya te conté que con este proyecto nos han pasado cosas también muy, muy interesantes, muy curiosas, ¿no? Y de pronto fueron como si encajaran las piezas, ¿no? Es como, oí como un clic, dije, es que esto tenía que pasar antes o después, ¿no? Y yo sabía que nos íbamos a ver, lo que pasa es que no sabía cuándo, ya sabes que cada uno luego andamos en Claro. mil cosas. Pero me encantó porque yo creo que de alguna manera vamos como acercándonos, ¿no? Es como los polos de atracción de la gente, y me está pasando mucho últimamente, no solo contigo, sino con muchas más personas, que de pronto se han activado redes de amistad y de conocimiento y de curiosidad, y de pronto te vas encontrando con gente que conoce a otra gente que tú conoces, con la que luego te encuentras, ¿no? Entonces de pronto ahí hay una, no sé, hay una red muy interesante, ¿no? Y contigo, claro, tenía ganas de conocerte y de hablar Pues mira, y de... a mí me encanta porque, claro, ese encuentro es verdad que tienes razón en que tiene ese, cuando nos vimos tuvo el toque este tan peculiar, tan aparte de nosotros, que es como de terciar las cosas para que se unan, ¿no? Para que ocurran esos hilos conductores. Y eso me gusta porque viendo El Enigma per Tierra, pues ya te digo, o sea, lo he estado devorando, pero además que es un libro mm, que me gusta particularmente porque es un libro que lo tienes que leer varias veces. No porque sea una obligación, sino porque no tienes otra. O sea, porque es un libro que encuentras esto y a poco que seas un poco curioso, vas a intentar ir por aquí porque sabes que hay algo que te lleva a otro lado y otro lado y otro lado. Entonces me encanta porque esa es una obra activa, una obra viva. Y claro, estamos hablando de, ya para quienes no te conozcan, pues de un Javier Olivares que hace ilustración, hace historieta, pero que básicamente es un creador, que es un creador y un artista, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Y en el sentido más, digamos, al mismo tiempo más humilde, pero al mismo tiempo respetuoso respecto a lo que es el propio artista. Y yo quería preguntarte, a colación de algo que hablamos el otro día respecto al artista, me dijiste algo que tú considerabas que era el artista que me gustó mucho. ¿Nos lo puedes contar para que así la gente se entere un poco de tu idea de lo que es el artista? Bueno, una opinión personal y claro, vete a saber, cada uno tiene una, ¿no? Pero es verdad que durante muchos años, tradicionalmente, el artista estaba considerado alguien, primero socialmente en un lugar especial, ¿no? Primero de una manera, si quieres, mucho más alta, mucho más famosa, y luego, por circunstancias, justo lo contrario, ¿no? Que de pronto pasamos de ser digamos, gente a la que admira en la sociedad porque, bueno, les va bien y son capaces de crear cosas bonitas, pero a la vez también, pues muchas veces estamos, digamos, tratados de forma más marginal, ¿no? Marginalmente. El artista es alguien como al que no tienes en cuenta, ¿no? Entonces muchas veces oscilamos entre los dos polos, ¿no? Entre ese polo un poco, si quieres, de, de, de admiración social y sin embargo también luego penurias económicas, falta de ayudas, en fin, falta de entendimiento, o sea que nos movemos justo entre esos dos mundos. Y entonces la palabra, lo que pasa es que a mí me parece que está demasiado cargada de cosas que no me gustan, ¿no? Y se usa para demasiadas cosas que no me interesan. Entonces yo llegué a la conclusión de que al final la mejor manera de hablar de un artista es de que alguien hable de él, o sea, de que yo creo que la palabra deja de funcionar o la palabra deja de ser interesante y adquiere un matiz, para mí, un poco si quieres, ególatra, cuando la usa uno mismo. O sea, yo no sé si soy un artista o no, porque como no sé definir eso, yo sé que hago cosas o creo cosas que solo yo puedo crear, que eso sí que si quieres es una especie de denominador común del artista, si quieres, para marcarlo, ¿no? No te estoy hablando de si es bueno o malo lo que hace o llega a mucha gente o poca. Te estoy hablando más bien de la particularidad, ¿no? Ujú. De hacer algo o de crear algo que habla de ti como individuo absolutamente particular, ¿no? De alguien que solo tú puedes hacer eso. Puede ser la mejor canción o la peor canción, o una canción o un cuadro maravilloso o un cuadro horrendo. Pero solo tú eres capaz de hacer ese cuadro horrendo, ¿no? Solo tú eres capaz de convocar esas musas y construir ese artefacto. Entonces, eso es una visión del artista, si quieres, más bien sin calificarlo, ¿no? Simplemente alguien que es capaz de hacer algo
de forma original, ¿no? Bueno, podría ser. Y está muy bien si se usara de esa manera, pero el problema es que se usa de muchas otras. Se usa para denigrar, se usa para insultar o se usa para... yo le decía, cuando yo empezaba y empecé a dar clases, me hablaban de una cosa que tenía que ver también con lo de artista, que era la ilusión, ¿no? Yo les decía a los alumnos, la ilusión tiene que ser una, como una idea o una percepción o un sentimiento particular y tienes que esconderlo. No por nada, pero porque cuando vas a tratar con editores o con la industria o con el mundo que está afuera, la ilusión yo creo que es una debilidad de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces yo decía que era el agujero por el que te cuelan la lanza, Ujú. ¿no? Es la armadura. Cuando tienes una armadura es como, ¿no? Como Aquiles, ¿no? Que le sumergieron y justo ese talón, ese ha sido siempre nuestro talón de Aquiles, el artista, ¿no? La ilusión. Porque es el que te hace hacer trabajos por muy poco dinero, gratis, simplemente porque te apetece hacerlo. Entonces, siempre he estado luchando contra esa idea del artista como bohemio y el artista como si quieres, profesional. Y entonces por eso llegué a la conclusión, y el otro día lo hablábamos, de que a mí, si alguien me considera artista, yo lo considero un elogio, porque, bueno, me parece bonita la palabra y tal como yo la entiendo, es un halago, ¿no? Pero no la uso yo para mí y tampoco me gusta que se use para separar o para, ¿sabes? O sea, Ujú. entonces, el tema es como la palabra arte, o sea, si venimos de la raíz, la arte, si empiezas a hablar del arte, ¿qué es el arte? Que es la palabra que te hacen muchas veces, o la pregunta que te hacen, es que realmente es demasiado gigante, ¿no? O sea, ¿qué es? Pues es que muchas veces para cada cultura es una cosa, Claro. para cada individuo es una cosa. Entonces, para muchas personas ser un artista es un honor y para otras personas ser un artista es un desastre, ¿no? Porque precisamente es algo que te hace vulnerable, ¿no? De alguna manera, porque en el fondo los artistas, ¿sabes? Tienen esta parte de fragilidad que yo creo que sí que tenemos de alguna manera, ¿no? Mira, y estaba pensando, ¿te puedes poner un pelín más al centro? Ahí, ahí, sí, 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 ahí está, perfecto. Eh, Estaba pensando que cuando hablabas de la ilusión, claro, eh, tú estuviste en la revista Madrid y digamos que allí empezaste mucho del camino que te ha llevado a lo que estás haciendo ahora y todo esto, ¿no? Y entiendo que en los 80 con toda la efervescencia que había y también con todo el mito que hay respecto a los 80 en algunas partes y otras cosas, ¿no? Pero luego el publicar en otro tipo de formatos, en otro tipo de revistas, te lleva pues a tener ese camino, a tener esa perspectiva de observar las cosas. Pero claro, desde que tú empezaste, quizás desde cuando eras pequeño y hacías tus pequeños bocetos, tus pequeños trazos y todo esto, hay una cosa que siempre me llama la atención y que siempre pregunto a la gente que crea es, vale, pero ¿y de dónde de rayos salió todo eso? A día de hoy, cuando tú te observas frente al folio en blanco, ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí? claro, es la pregunta eterna, ¿no? ¿Por qué todo el mundo dibuja? O sea, yo creo que eso es algo que vemos y que yo he visto bueno, en mi hija, en mis hijos, y perdón, en mis sobrinos y en los niños de los demás y mis compañeros de clase. Es decir, el dibujo era una herramienta de comunicación, si quieres, o de expresión muy accesible, muy fácil y no está en esa fase, no está todavía demasiado condicionada por ningún elemento externo como saber bien Ujú, dibujar o mal. ¿Sabes? No está calificada, no hay nada que la arregle, simplemente el dibujo es una expresión. ujú. Esa fase es maravillosa, ¿no? Porque es una fase de creación absoluta, ¿no? El problema viene cuando luego académicamente entran ya las reglas, ¿no? Y de pronto está el que dibuja Sí. bien, suele ser el que copia bien, porque todavía en esos estados tan si quieres, tan jóvenes, realmente al final no tienes tanta información visual, pero sí que muchas veces las clases de dibujo se basan básicamente o en muchas medidas en copiar cosas, ¿no? Con un jarrón. Entonces, claro, la habilidad para copiar para mí nunca ha sido una regla, ni un baremo, porque puedes ser una persona que copia muy bien algo, pero luego no puedes crear nada, ¿no? Entonces, siempre me ha parecido una puerta errónea para la que entrar en el mundo del arte y sobre todo para calificar a gente y sobre todo para dejarlos fuera. Entonces, muchas veces los estudios de arte, si no están bien diseñados, lo que hacen es que
básicamente te expulsan, ¿no? Porque, y eso es un clásico, ya lo sabes, ¿no? De muchísimos grandes pintores que luego han sido genios de la pintura, han suspendido los exámenes de Bellas Artes, los echaron de la academia, porque realmente al final yo creo que el arte y las reglas se llevan mal en la primera fase. Luego cuando ya controlas un poco si quieres o ya eres capaz de controlar tu trabajo, ahí ya las reglas empiezan a funcionar porque te las pones tú. ¿Y tú crees? No te, pero si te las pones tú, yo creo que son interesantes. Las reglas y los límites a mí me parecen muy creativos Pero en ese ¿tú sentido. crees que la maestrar a la fiera, digamos, esa fiera de creación indómita que sale con esas reglas, con esa técnica, por decirlo de algún modo, te sirve para luego que esa inspiración se convierta en un fiel compañero de una técnica que luego va creciendo poco a poco? O sea, que hay un diálogo entre eso. Claro, siempre lo hay. De hecho, desde que empiezas a dibujar, el fijarte en cosas ya estás dejando que entren estímulos externos a lo que haces. O sea, si hablamos del artista como alguien que observa, que en el fondo si eres un artista o alguien que crea cosas, digámoslo, para no centrarnos en la palabra, el sentido de la curiosidad me parece uno de los más importantes, ¿no? O sea, curiosidad visual, pero curiosidad también intelectual, ¿no? Y curiosidad de todo tipo, ¿no? Para absorber cosas, ¿no? Entonces, desde el principio hay una habilidad o hay algo que un poco hablando de tu tema, si quieres, es lo que no sabes por qué. Por ejemplo, mi hermano, pues los tres hermanos teníamos la creatividad un poco en la cabeza, ¿no? Eh, pero cada uno la articuló hacia un lugar, ¿no? O sea, mi hermano, por ejemplo, toca música y le gusta tocar el piano y siempre se le dio bien. Y no, o sea, la música, o sea, me encanta la música, me gusta muchísimo y entiendo la música y tal, pero soy un inútil con los instrumentos, tenía guitarras, era incapaz, o sea, no sé por qué, no era capaz de sacarle a una guitarra nada. Sin embargo, con un lápiz sí que puedo. Y mi hermana, por ejemplo, escribía muy bien, y escribía bien. De repente la literatura era algo que le atraía, la poesía, ¿no? Fíjate que cada uno de los tres teníamos como un camino, pero supongo que haciendo un examen a lo mejor más complejo podemos saber por qué. Pero yo siempre pienso que muchas veces es mejor no preguntárselo porque tampoco hace falta, ¿no? Claro. O sea, no, a los misterios muchas veces lo que tienen de interesantes es que no son necesarios, no son necesarios descubrirlos, son interesantes por sí mismos. O sea, ¿no? Siempre hablan de que el día que descubran quién es Jack el Destripador se acabó el mito del Jack el Claro. Destripador, porque probablemente será decepcionante. Probablemente será pues un señor que se dedicó a matar gente y no le pillaron nunca. Y era una persona gris que cuando se sepa quién era, se acabó. El mito se acaba, las historias se acaban, ya lo hemos descubierto. Es un poco lo de Pertierra, si volvemos a Pertierra. O sea, lo interesante de Pertierra no era que era yo o no era yo, sino es el viaje, ¿no? Es lo que Pertierra me ha hecho a mí, lo que yo he descubierto con este proyecto y lo que provocan los demás. Eso me parece es lo más interesante. Mira, si me permites, justamente lo tenía preparado aquí. Claro. Aquí. Fijaros esa imagen, fijaros ese dandy que va por las calles, fijaros ese rostro que no se ve. Lo interesante, lo que me gusta, es como decíamos, la interrogación facial que puede parecer esto, que cuando me lo dijiste, que claro, lo pensé también, y el hecho de Joaquín Pertierra, porque estamos hablando contigo y claro, Javier Olivares también está en cierto modo intrigado y abducido por Pertierra, por Joaquín Pertierra, un Joaquín Pertierra que es tan escurridizo que incluso da la posibilidad a de que quien se ha acercado a su biografía tenga la duda de si es un mito o no es un mito. O sea, se ha hecho con vosotros también, ¿no? Y entonces me gustaría un poco que nos cuentes en este momento con el Enigma Pertierra que ha salido y que pues os enseño un poco para que veáis. O sea, tiene imágenes fascinantes. O sea, ¿veis? Tiene, digamos, un recorrido que es alucinante, que está ahí y que se puede viajar a través de un enigma que parece que nos lleva geográficamente a alguien que está y no está, que es como
curiosamente, los aspectos más inquietantes y al mismo tiempo más sugerentes de la sociología, de la humanidad, de la antropología y tal. Pero entonces, para ti, ahora, ¿qué pasa con Joaquín Pertierra? ¿Dónde está Joaquín Pertierra? ¿Dónde están sus rastros? Claro, precisamente la palabra rastros es justo la clave. O sea, los restos y los rastros son lo que al final dejas, ¿no? Como artista. O sea, al final llamamos restos y rastros pues, a los libros, a las creaciones, a las películas, a los poemas, a tus huellas, si quieres, de alguna Ujú. manera. ¿No? Es lo que está saliendo. Y este es un libro también de antropología, porque es un libro de restos. Es como de arqueología gráfica, si quieres, ¿no? De alguien que se dedica a buscar los restos de una persona que ha pasado por allí y ha dejado una serie de dibujos y de ideas y de portadas y de vitalidad y de trabajo. Y entonces tienes que seguirlo, ¿no? Y tienes que seguirlo de una manera, en el blog lo contaba como una novela de misterio, ¿no? Me parecía interesante empezar con un cuadro que se rompe y detrás del cuadro hay una nota, entonces me sorprende y empiezo a buscar, encuentro un dibujo, luego otro, luego tal, luego empiezan a pasar cosas, encuentro imágenes yo qué sé, pues en blogs finlandeses, o sea, digamos que fue una reconstrucción en dos niveles, porque era una reconstrucción de un personaje, pero también fue una reconstrucción para mí, porque lo cuento en el libro, ¿no? Porque normalmente los seudónimos funcionan de una manera subconsciente, eso ya lo sabes, y Ujú. cuando te escondes detrás de un seudónimo, lo que haces es activar un poco una libertad que a veces has perdido. Yo había perdido esa libertad, eso no quiere decir que no fuese libre en mi trabajo, ni que mi trabajo me impidiese hacer cosas. Yo, no, digamos que tengo bastante libertad en lo que hago, pero había una manera de trabajar más, si quieres, más con más sorpresas y con menos planes, que la había abandonado precisamente por eso, porque me había profesionalizado en el mal sentido, en el sentido de construirme un estilo. Y el estilo, que puede ser muy amplio y puede ser muy, sí, muy heterodoxo, en el fondo es la cárcel. O sea, yo siempre digo que el artista es alguien que se construye poco a poco una cárcel muy bonita, preciosa, tu propia cárcel, ¿no? Un poco como, como alguien puede hacer alguna vez y se metía adentro, ¿no? Y te metes dentro, entonces ya estás en tu cárcel, pero es tuya y lo has hecho tú. Y a mí eso me parecía que había que romperlo, ¿no? Y que tenía que salir de esa cárcel. Entonces para mí, y es lo que digo en el libro, Pertierra era como las puertas estas que pintan por los personajes en las películas, ¿no? Y en los sueños pues sales y sales al campo, ¿no? Y sales a otro territorio nuevo. Entonces, para mí Pertierra supuso eso, porque de pronto, como me inventé una manera de trabajar para este proyecto que tenía que ver con la sorpresa y con hacer dibujos que luego descubría más adelante y entrar por otra puerta al mundo, si quieres, de la creación o de la creación de portadas y tal, pues claro, de pronto volví a trabajar en un territorio que yo no había trabajado, con lo cual per tierra me estaba influyendo y de pronto empecé a hacer trabajos firmados por mí gracias a las cosas que descubrí trabajando como per tierra, con lo cual en el fondo existe esa influencia, existe realmente, porque me ha influido este personaje. O sea, yo he creado un personaje y la manera de hacer ese personaje, pues de alguna manera me ha influido a mí también, que soy el que ha creado el personaje, pero no deja de ser es muy interesante, por eso no deja de ser como una paradoja constante, ¿no? Que se mueve en círculos, pero que se puede entender perfectamente, porque en el fondo el artista al final, el problema del artista en el mundo contemporáneo, antiguamente también pasaba, por supuesto, pero bueno, ahora, si quieres, con toda la mercantilización y tal, es que normalmente el mercado, si quieres, de la ilustración o de lo que sea, eh, tiende a ser bastante, digamos, te tiende a encajar, ¿no? Y entonces tiende a que seas muy reconocible. Y lo llaman estilo, y de pronto es tu marca, y de pronto es lo que tú vendes, y de pronto es como tú eres. Se convierte como en una máscara, de alguna manera. Porque nadie es de una sola manera, exactamente, ¿no? Nadie puede decir yo soy así. Bueno, es así ahora, o tú eres así en este momento, o tú eres así porque quieres, ¿no? Entonces, yo creo que el dibujo, y ahí entramos si quieres el territorio este de la creación más amplia, eh, cambia como tú. O sea, yo creo que todos cambiamos, ¿no? Entonces, pero no solo cambiamos físicamente, yo creo que cambiamos muchas veces de forma intelectual, mental,
incluso los gestos, a lo mejor ves entrevistas de uno mismo, fotos hace años y has incorporado nuevos modismos, nuevas maneras de hablar porque lo has visto o te ha gustado o de pronto se te ha ocurrido algo o te ha influido alguien. Entonces estamos todo el rato recibiendo estímulos que nos modifican. Entonces, en el dibujo para mí pasa igual, pasa lo mismo. Entonces, si eres lo suficientemente sincero contigo mismo, lo absorbes. Pero si te da miedo, lo bloqueas. Y si lo bloqueas, el dibujo se va acartonando un poco. Entonces, igual me pasa a mí, ¿eh? Porque yo te estoy hablando ahora. Y a lo mejor dentro de 20 años, si es que todavía sigo dibujando, dentro de 20 años, mi dibujo se ha convertido pues en eso, en una serie de recursos que yo ya sé hacer para conseguir ciertos efectos. Que es básicamente lo que es un dibujo, ¿no? Pero me gusta que me sorprenda, me gusta que mi dibujo... Yo siempre digo que voy detrás de mi dibujo. Es una manera como decir que él me lleva. Claro. Pero es eso, realmente es así. Pero y además es que, claro, es bastante interesante porque en tu obra hay una cosa que me gusta. Por ejemplo, ahora estoy poniendo la imagen del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Me he dado cuenta que en tu obra siempre parece que la entidad dibujada de una forma u otra te está observando a ti como creador. Es como si hubiese algún tipo de diálogo muy, muy silencioso de observación. Pero es que es más, ¿sabes? Porque me he dado cuenta que en el Enigma per Tierra es muy importante el papel de la mirada. Muy importante el papel de la mirada del personaje, las creaciones. Tanto si es una portada de disco de Odetta James como una silueta que aparece allí. O sea, la mirada es como muy importante, como si la mirada estuviese diciéndote algo a ti o al lector o a quien está mirando, pero que es algo como muy privado, como muy, muy suyo, como muy Enigma per Tierra, ¿no? Entonces, es muy interesante porque eso me lleva a pensar y a preguntarme, ¿no? Claro, todo esto ha nacido y hay unos procesos psicológicos, hay unos procesos de creación y tal, pero y que me gusta preguntarlo porque me gusta llevarlo siempre a lo más elemental, ¿qué rayos sientes tú cuando estás con un lápiz en la mano y te pones frente al papel? ¿Cómo es esa conciencia de ti? ¿Qué ocurre? Pues la verdad es que yo también me lo he preguntado a veces, pero no tengo una respuesta porque uno, justo antes de empezar a trabajar, vas, si quieres, alimentando el trabajo, porque tú no empiezas a dibujar cuando empiezas a dibujar, tú empiezas a dibujar antes. O sea, yo cuando tengo un encargo, un trabajo, una idea, cualquier cosa que tenga en mi cabeza, cualquier concepto, eh, ya abre un camino y ya me está, digamos, en mi cerebro empieza a trabajar en esa dirección. Entonces empiezo, supongo que de forma, es como funciona el cerebro, ¿no? De pronto hay como que alguien va a tu memoria visual y empieza, como cuando vas a buscar un libro, ¿no? Dices, yo tenía un libro de este pintor, yo creo que tenía un libro de no sé quién, que eso lo haces mucho cuando estás haciendo algún trabajo y necesitas cierta, eh, no sé, una guía visual o de pronto hay algo que tienes que ver y te vas a la biblioteca, ¿no? Y yo creo que el cerebro hace lo mismo, empieza a mirar dentro de ti y a escoger imágenes y a escoger ideas y colores y tal, sin que tú te des cuenta. Es un proceso, yo creo que probablemente subconsciente, estás haciendo otras cosas. Pero me pasa mucho, en el momento que hay un encargo, es curioso, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces. De pronto me llaman y me dicen, oye, mira, que queremos que hagas, no sé, La llamada de los salvajes, imagínate, ¿no? De Jack London. Y yo, ostras. Ya en cuanto dicen llamada de salvaje Jack London, mi cerebro ya empieza a proyectarme o a buscar nieve, perros, frío, azules. O sea, hay un montón de cosas que de pronto aparecen y yo empiezo a colocar. No me doy cuenta de eso hasta mucho después, ¿sabes? O sea, digo, qué interesante, pero ya sé que hay una parte de mí que sin decirme nada, de forma muy, no sé, como muy discreta, si quieres, está trabajando ya en esa dirección. Y yo me pongo... Pero eso es un gesto de confianza tremendo, ¿no? Porque es como decir, hay algo que está ocurriendo y, ¿no? Es como... A mí me pasa, y lo he comentado con otros compañeros y les pasa también a veces, ¿no? Que en el momento bueno, es un poco como lo de la película de Inception, ¿no? Que te meten una idea, una palabra, y tu cerebro es incapaz de no pensar en eso, ¿no? Como decíamos del elefante, de cuando te dicen no pienses en un elefante, pues en qué estás pensando en un elefante, obviamente. Entonces es igual, te dicen la Ilíada, a mí cuando Santiago me dijo la Ilíada, lo que sea, yo ya me fui a casa y mi cerebro ya estaba trabajando y estaba ya buscando
y estaba, digamos, si quieres, alimentando esa máquina, Ujú. ¿no? Y llenarla de contenido. Muchos contenidos muchas veces son simplemente ideas o siluetas digamos, o formas, o incluso libros, pueden ser películas, pueden ser colores, Ujú. pueden ser estructuras de trabajo, pueden ser de pronto estilización, palabras, ¿no? La estilización, yo de pronto decía, o sea, para mí la llamada de lo salvaje, de pronto, cuando me lo dijeron, lo primero que pensé es eso, nieve, el blanco, como concepto, perros, que no sé dibujar perros y no me gusta, entonces tuve que decir, vaya, vaya a ver qué hago ahora. O sea, y panorámica, de pronto para mí eso era como el paisaje, ¿no? El paisaje. Esos fueron como las... Claro, esos son conceptos que uno, lo que te digo yo, o sea, puedes apuntarlos si quieres, pero yo no los apunto, están ahí. Y el día que me siento y me pongo a trabajar en esa dirección, es como que voy a buscarlos, ¿no? Y aparecen. Entonces ya algunos los entiendo, otros los desecho, otros los considero, otros los incorporo, depende. Pero cuando te pones a dibujar de verdad, o sea, tu pregunta que Ujú. es tan específica, ¿no? Cuando te pones a dibujar algo, te puedo asegurar que no pienso casi nunca. O sea, no, o por lo menos de forma consciente, Ujú. a lo mejor tengo una, porque muchas veces no, el dibujo, y esto lo sabrán también los músicos, ¿no? Tú creas a la vez que buscas, o sea, es una búsqueda y una creación, pero yo creo que, no sé si simultáneamente, porque eso es una cosa que sería bonito estudiar, ¿no? Si el proceso de hacer algo, de construirlo, es simultáneo al de buscarlo, porque no creo que pudiera ser, pero a lo mejor es posible. Pero si no es simultáneo, está muy, muy cerca, o sea, lo separan milésimas de segundo, con lo cual, cuando empiezas a trazar una línea en el papel, yo casi nunca tengo un plan gráfico en la cabeza. A veces tengo ideas y muchas veces, la mayoría de las veces, dejo que el dibujo haga cosas y luego yo, una vez que empiezas a construir algo, es más fácil a partir de ahí ir en una dirección o en otra. Pero si no tienes nada, tienes que empezar por algo, ¿no? Había un coreógrafo ruso que una vez entró en el... Donde estaban ensayando y estaba toda la compañía sentada en el suelo, ¿no? Y entonces les dijo, ¿qué hacéis? Y dijo, no, es que estamos pensando a ver qué hacemos, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Y entonces dijo una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la digo en los talleres, y dijo, haced cualquier cosa porque así tendréis algo de cambiar. Y me parece, vamos, yo creo que si no es la piedra fundamental de la creación, le falta poco. O sea, efectivamente, tienes que hacer algo. Porque hacer lo que quieres hacer desde el principio es muy difícil. Yo casi nunca lo consigo. Los primeros bocetos de cualquier cosa son acercamientos, incluso te diría torpes, ¿no? O poco concretos, pero estás poniendo en marcha el mecanismo, ¿no? De pronto las ideas, la máquina, la maquinaria, si quieres, cerebral y también de, bueno, el dibujo hasta aquí, de hecho, o sea, el Ujú. dibujo yo creo que se habla de que es un trabajo manual, pero yo creo que, o sea, bueno, la mano, bueno, sí es el instrumento, pero el dibujo es una cosa mental, absolutamente. Yo creo que uno dibuja como es y uno dibuja como lo que le ha pasado y si tú te quieres parar y si tú eres una persona rígida, tu dibujo es rígido y si tú eres una persona, ¿sabes? El dibujo, igual que se conduce como se es, pues yo creo que se dibuja como se es, de alguna manera, sin ser tampoco muy específico, ¿no? Pero bastante, nos parecemos a nuestros dibujos, yo creo, ¿no? Ujú. Los dibujos, todos los dibujos de mis amigos tienen algo que les, ¿no? Que les señala y les delata y de alguna manera les conforma, ¿no? Y les define, que yo creo que esto es bonito también eso. En todo lo que has hecho, claro, está el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, están Las Meninas, está La Cólera, que lo hiciste con el guionista Santiago García, y que se llevó un premio también importante. em, en cómic como la mejor obra nacional de 2020. Has hecho muchas otras cosas también, has colaborado con Fernando Marías en El silencio se mueve y Prisioneros de Senda y en este Enigma per Tierra que también está, y que está editado por cierto por una editorial que me encanta que es Astiberri, que pues saca unos libros fantásticos. Y, ¿sabes? Me pregunto porque tú dices, ¿no? Que está ese punto en el cual sale algo de nosotros, pero claro, yo me pienso, el hecho de ponerte con el lápiz y ponerte, incluso sentir tu propio pulso al dibujar, al hacerlo, tiene que convertirse también en un diálogo tan profundo contigo mismo, pero claro, tiene que ser fascinante tener un diálogo
y darte cuenta de que tú como creador, incluso te diría que teniendo un encargo que tienes que hacer algo, pero que sabes que tienes unos parámetros del encargo, pues que estés creando, pero de repente se salgan cosas que digas, ¿qué es esto que he hecho? ¿No? Y luego algo que hablábamos el otro día también, que te sale algo que encima no puedes repetirlo, que te ha salido y que dices, que no sé si es una bendición o una condena, decir, me ha salido esto, pero no puedo repetirlo tal cual. ¿Cómo se lleva eso? Realmente repetirlo es difícil. Lo que pasa porque nunca, por mucho que hicieses un dibujo y al lado otro, digamos, pensando en lo que quieres dibujar, pensando de forma consciente, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando haces cómic, ¿no? El cómic, en el fondo, así como la ilustración tiene también ese componente repetitivo, pero el cómic mucho más porque tienes un personaje que lo tienes que repetir en todas las viñetas, entonces de alguna manera estás dibujando lo mismo, ¿no? El mismo personaje. Y tienes que dibujarlo de tal manera que se le reconozca. Entonces, yo en eso soy bastante poco ortodoxo porque pienso que conformando lo que llamo yo el logotipo del personaje, el lector es capaz de seguir al personaje. Por ejemplo, en Las Meninas, Velázquez, una de las cosas que hice, eso sí que lo hice a propósito, digamos, para ver qué tal funcionaba, para poner a prueba el medio, ¿no? Que dije, vamos a ver si yo dibujo a Velázquez. O sea, si yo primero diseño el personaje de tal manera que lo construya como un logotipo. Un logotipo, si quieres, podría ser la definición del logotipo, podría ser las líneas mínimas para que algo sea reconocible, ¿vale? Si con eso ya tengo a Velázquez. A partir de ese momento, si esas líneas mínimas, esos conceptos mínimos los repito, dentro de cualquiera de los Velázquez que yo haga, pues el lector va a reconocer que es Velázquez, porque además el lector es mi aliado en el mundo. O sea, yo le estoy diciendo que esto que he dibujado aquí es Velázquez, y el lector se lo... O sea, ese es el juego, esa es la complicidad que tenemos con los lectores, que eso lo da el dibujo, ¿no? O sea, una fotografía es verdad, es decir, mira, George Clooney, dices, pues sí, pero un dibujo no, un dibujo es mi interpretación de, Claro. es mi versión de, ¿no? Entonces, es el lector el que dice, te creo, te sigo, ¿no? Entonces, pues nada, adelante. Entonces lo dibujaba cada vez diferente. O sea, en cada uno de los episodios de Las Meninas, que es un libro episódico, tiene como bloques de historias, nunca miraba cómo lo había dibujado en la historia anterior, siempre empezaba a dibujarlo de cero. Decía, bueno, pues aquí lo voy a dibujar así, aquí lo voy a dibujar más estilizado, aquí lo voy a dibujar más caricaturesco, aquí lo voy a dibujar más serio, aquí le voy a poner más manchas, ¿sabes? Pero el personaje siempre está ahí, el personaje siempre está ahí, el lector siempre me ha seguido. Y es curioso porque es un libro que ha leído muchísima gente, que soy consciente que lo ha leído mucha gente de fuera del mundo del cómic, que no están habituados a leer cómic, no son habituales lectores de cómic, y nadie, pero nadie, me ha venido a decir, oye, ¿y por qué aquí Velázquez no se parece a este otro Velázquez de la página 36? Nadie ha dicho eso, con lo cual dije, vale, es fenomenal. Esto demuestra que al final muchas de las reglas que nos contaban y nos contaron eran reglas un poco que habíamos probablemente importado de otros medios, como el cine o la animación, pero que no tenían sentido en el cómic. Entonces, de todo eso, al final acabas aprendiendo a manejar la sorpresa, ¿no? La sorpresa, pero también el control, que es curioso, ¿no? Porque esa variación que te hablábamos al principio, ¿no? Yo soy muy cartesiano a la hora de construir mis cómics, o sea, necesito tener todo claro y tal, pero yo digo que es como si soy trapecista y lo que hago es que me construyo una red y luego me voy a hacer el loco. Pero yo sé que si hago el loco y me caigo, tengo la red, no pasa nada. Entonces, primero construyo todo muy bien, pero una vez que está todo construido, una vez que el armazón es interesante, oye, el armazón sirve y es funcional y funciona, entonces puedo hacer el loco, entonces puedo girar, puedo hacer el cuarto mortal, ¿sabes? Entonces ahí sí que puedo. Si me caigo no pasa nada, pero si me caigo queda genial porque hay una estructura. Entonces tengo esa mezcla, ¿no? Los dibujantes de cómics en general tenemos esa mezcla de una, si quieres, una arquitectura férrea, narrativa, pero luego los que nos atraemos o queremos o nos apetece, podemos enloquecer dentro de esa estructura, dentro de ese medio, ¿no? Y trabajar con otra persona, en este caso con un guionista, por ejemplo, como Santiago García, o sea, ¿qué tal es el punto ese de encontrar hilos conductores conjuntos? Porque creo que el lenguaje del guionista también tiene, por decirlo de algún modo, algún
tipo de abstracción que puede unirse con también tu abstracción y a la hora de hacer las cosas, concretarlas, puede ser interesante lo que sale, ¿no? Pero existe un tira y afloja, es como un encontrar, si es que existe ese, no sé cómo explicarla, esa forma común entre lo que es el trazo y lo que es la idea y que coja forma para convertirse luego en una viñeta. Es posible? Sí, sí, sí. De hecho, yo con Santiago y con Jorge Carrión, que también colaboro con él, de hecho, eso es lo que me gusta de trabajar con ellos. Que de los dos casos, y otras veces que me ha pasado con otros compañeros también, con Bernardo Vergara lo hice hace mucho, trabajo con poca gente. O sea, mi trabajo como dibujante no es no me alquilo, digamos. No soy como unos dibujantes más profesionales, si quieres, que viene un guionista y le dice, oye, tengo este guión, y vale, pues lo hago, ¿no? Y ya está, lo publicas y ya está, ¿no? Mi manera de hacer cómic es mucho más particular y siempre me he tomado el cómic como un jardín privado, ¿sabes? O sea, yo me gano la vida como ilustrador y ahí sí que acepto encargos y hago cosas que me apetecen más, me apetecen menos, bueno, ahí digamos que soy un profesional con todo lo que eso conlleva, ¿no? De aceptación de trabajos. Aunque también es verdad que una amiga ilustradora decía, de forma muy sabia, que si tú aceptas un encargo ya es personal. Entonces, Claro. me gusta esa idea, ¿no? De que cuando tú dices, esto quiero hacerlo, digamos que ya lo estás trayendo a tu terreno. Entonces, con Santiago y con Jorge ocurre esa especie de clic extraño en el que alguien, Santiago, que tiene ideas sobre, por ejemplo, Velázquez o Aquiles, y las construye de una manera abstracta, como dices tú, porque en el fondo lo que él hace es una especie de armazón fantasma, porque realmente no hay nada. Son palabras flotando en espacios blancos, que son viñetas que no están dibujadas todavía. Pero sí hay una arquitectura, o sea, es como una arquitectura fantasmal, ¿no? Y necesita que yo la complete. Y a veces no solo la complete, sino que la modifique, porque al yo completarla se modifica. Claro. Entonces, lo bonito de la colaboración es eso, ¿no? Que realmente, tanto en el caso de Santiago como en el caso de Jorge, en mi caso por lo menos, o tal como yo lo percibo, no veo tanto la separación. De hecho, una de las cosas que más me molesta, de forma amable, porque no me enfada de verdad, pero me molesta un poco, es como la crítica a veces vuelve a incidir en una manera de desarmar la obra que suele ser el guión y el dibujo. Yeah. Y lo hacen mucho, ¿no? Empiezan a hablar del libro y empiezan a hablar primero hablan del libro en general, pero enseguida se ponen a hablar del guión. Y cuando acaban de alabar a Santiago, entonces empiezan conmigo, porque el dibujo de Javier está, no sé qué. Y es muy, muy raras las veces que ves a alguien que habla de la obra. Y, digamos, porque muchas de las veces las buenas ideas visuales son de Santiago. Es cosas que yo he hecho en La Cólera o en Warwood que pueden parecer de guión y de hecho entraría en el territorio del guión, son cosas que he aportado yo. Entonces llega un momento en que se difumina esa colaboración y eso es lo interesante, eso es lo bonito, esa fusión, esa obra que no se puede separar, no puedes hacer una autopsia y separar de una forma entomológica, ¿no? El dibujo y el guión. No, es que no, es que hay cosas de guión que entran dentro del dibujo y cosas de dibujo que tienen que ver con la estructura de los libros, por ejemplo, es de Santiago Mestre. O sea, las viñetas, el número de viñetas, si es grande, si es pequeña, eso es suyo. Y eso entra dentro de un poco del ritmo narrativo visual. Sin embargo, es un trabajo que hace él. Entonces, muchas veces desde fuera se ve el guión y el dibujo porque tradicionalmente se hacía así. Porque tradicionalmente había un guionista que escribía un guión y lo ofrecía a varios dibujantes. Y era uno el que lo hacía y hasta que no acababa no se lo devolvía. O sea, el guionista mandaba un guión y 3 meses después llegaban las páginas. No había habido comunicación, no había habido un trabajo previo, no había habido comunicación ninguna. En cambio, Santiago y yo, y Jorge y yo, y me imagino que mucha otra gente, ya no trabaja así. O sea, Santiago manda un guión, yo hago un esquema muy sencillo de todo, se lo mando y volvemos a trabajar sobre eso. Y luego hago los lápices, se los mando y volvemos a trabajar sobre eso. Y hago el color, se lo mando y volvemos a trabajar sobre eso. Y a veces incluso modificamos cosas en la fase del color. Modificamos una viñeta, algún texto, cambiamos algo, porque no hacemos más que revisarlo y revisarlo y revisarlo. Entonces es un trabajo colectivo, ¿no? Y a mí me ha supuesto, o sea, me he perdido trabajos míos, que es verdad que podría haber hecho cosas yo, pero yo quise colaborar, porque
a mí me gusta mucho lo que yo, o sea, todo mi trabajo anterior a Santiago, a Medina sobre todo, ¿no? Era un trabajo mucho más personal, mucho más poético, mucho más, ya te Ujú, enseñaré cosas. Eh, de alguna manera ombliguista, sin que eso ujú. signifique nada malo, simplemente que en vez de mirar tanto hacia afuera, estaba Sí. mirando más hacia adentro. Pero con Santiago y con Jorge me gusta porque ellos miran hacia afuera, sin dejar de mirar hacia nosotros, pero de una manera mucho más, ¿cómo te diría? Como más social, más como Ujú. colectivo, no tanto como persona, no tanto hablo de mí, sino hablo de nosotros, ¿no? De la raza humana, de los europeos, de la cultura, de los escritores, de los artistas. O sea, su foco de interés, su foco de comunicación es mucho más amplio que el mío. Y eso me gusta, porque me ha obligado también a hacer esa reflexión. Javier, hay una cosa que el otro día también conversábamos y que me gustaba, ¿no? Y es el hecho, justamente, si cada creador tiene un punto de reflexión y de elaboración de las cosas que se adapta un poco a sus aptitudes, a cómo es, a su relación con lo exterior y lo interior, eh, sin embargo ocurre algo que es muy especial en todas las disciplinas y en todas las formas de expresión que hay, y es que cuando se está creando, parece que o se detiene el tiempo o se entra en otra forma de tiempo y todo cambia. Y entonces entramos en una especie como de estado ampliado de conciencia, en algo, por decirlo de algún modo, paranormal, ¿no? En el cual estás ahí y ha pasado las horas y han pasado los minutos y ¿qué ha pasado? ¿Te ha ocurrido eso? Sí, sí, todo el rato, sí, sí, sí. Eso es una cosa que yo estuve haciendo yoga una temporada y entonces me acuerdo que era Ujú. incapaz de meditar, porque claro, esto que decían, Sí. no pienses en nada, pensabas en algo, o intentabas no pensar en nada, pero Ujú. decirte a ti mismo, no pienses en nada, ya es pensar en algo, con lo cual estabas un poco preso de esa incapacidad que tenemos a veces para completamente salirnos de nosotros, ¿no? Y de lo que nos pasa. Y lo conseguía muy pocas veces, casi nunca, solo cuando te duermes, pero bueno, no era el caso, claro. Entonces, eso sí que me ocurre cuando dibujo. Se te pasa el tiempo, pierdes un poco esa noción del tiempo, eh, y evidentemente estás en un punto de concentración contigo mismo también, con ese silencio tan peculiar. ¿Y te ha pasado, bueno, entiendo que sí, ¿no? Que esa sensación sinestésica en la cual pues un color se convierte en un sabor, un trazo se convierte en una palabra, eh, un personaje que aunque fuese por encargo de repente se convierte en ti más de lo que pensabas? ¿Te ha ocurrido todo eso, decir, a ver, vamos a parar un poquito porque esto se está yendo un poquito de madre? ¿Te ha ocurrido? Bueno, en general cuando empiezas cualquier proceso de dibujo, incluso lo que te decía antes, ¿no? Cuando incluso empiezas un encargo, porque hay encargos que son maravillosos de hacer, ¿no? Que no son, hay otros que no, que son más profesionales, que te limitas a cumplir si quieres un proceso de trabajo normal pero hay otros encargos que de pronto no sé, como que te importan más y te interesan más. Y ahí sí que puede empezar a pasar que haya encargos que me ha pasado alguna vez, ¿no? Ujú. Niños tontos me pasó con... Los niños tontos fue un encargo de la editorial Media Vaca, Sí. un texto de Ana María Matute. O Ujú. sea, era un encargo, si quieres, bastante tradicional en ese Sí. sentido. Pero luego cuando empecé a trabajar en el libro, claro, me di cuenta de que ese libro estaba hablando de cosas que de pronto me estaban resonando, ¿no? De muchas maneras. Y de hecho incluso la manera en la que empecé a trabajar, porque me acuerdo que yo venía a hacer libro infantil, entonces traía todas las manierismos del libro infantil, con las nubecitas, un poco todo ese mundo, si quieres, más infantil y más mágico. Y me acuerdo que el editor, que es Vicente Ferrer, que es un personaje maravilloso, digamos que estuvo entrenando, me dice, no, 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 tienes que ir hacia otro lugar, esto no sirve, vuelve a dar una vuelta Ujú. a esto. Y yo me acuerdo que estuve un año casi, o sea, bastante tiempo, como quitándome de encima todas las cosas que no me pertenecían tanto, que eran digamos, intoxicaciones gráficas, ¿no? Del mundo de la literatura infantil que tú haces para intentar encajar, ¿no? En ese mundo. Porque claro, mi trabajo siempre ha estado en ese límite entre si quieres, lo más moderno, lo más antiguo, lo más bonito, lo más duro, lo más difícil. O sea, es un trabajo demasiado mixto, digamos, cumple muchas funciones y puede servir para muchas cosas, pero en general hay algo que siempre se nota y se ve y es una especie como de tensión y de grafía fuerte. Entonces muchas veces el libro infantil no lo admitía, entonces tuve que hacer como una especie de decoloración personal, si quieres, ¿no? De deconstrucción para irme a territorios más amables, más tranquilos, más monos.
Y claro, cuando me enfrento a los niños tontos, estaba en otro lugar, no estaba en otro sitio, mi cabeza estaba en otro sitio. Entonces tengo que volver otra vez a construir ese mundo más personal y lo que decías tú antes, a que el trazo tenga un significado, ¿no? Que es importante, ¿no? Mientras que en otros dibujos el trazo simplemente es lo que mantiene el color dentro de un espacio, si quieres, o lo que define una figura. En niños tontos el trazo era una palabra, el trazo era una intención, era, el trazo era político, si quieres, Ya. no era algo sutil ni que puedas de alguna manera banalizar, sino que el trazo tenía significado, ¿no? Cuando eso ocurre, es maravilloso, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, además que era perfecto para eso. Y Javier, tú ahora, o sea, después de toda la trayectoria que pues has hecho muchas cosas, que como historietista pues has hecho El segador de tus cosas, Estados carenciales, Tiempo muerto, La caja negra, Cuentos de la estrella legumbre, Astro valiente explorador, que me encanta ese título, Las crónicas de Ono y Hop, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Las meninas, La cólera, Warbury Beach y luego pues en ilustración, como decía, Los niños tontos, El silencio se mueve con Fernando Marías, Prisionero de senda, también de Marías, El perro de los Baskerville de Conan Doyle. Has escarbado también en Dickens con los cuentos de Navidad. Has estado con Lady Susan de Jane Austen, La llamada de los salvajes de Jack London, y así podríamos seguir en todo esto. Eh, Después de todo eso, viendo el tiempo, lo que has invertido en ti respecto a tu intención, tu creación y todo eso, si tú tuvieses al Javier que empezó, al Javier que hacía los primeros trazos, chavalín, ¿qué le dirías? Uf, qué pregunta. Si pudiera viajar en el tiempo, ¿no? Si fuese esto de... Pues yo le diría que no lo dejara. Yo le diría, nunca tuve la intención, pero sí tuve a veces el pálpito y un poco la tentación de decir, bueno, a lo mejor esto no es exactamente lo que yo quiero, o va a ser demasiado difícil llegar a algún Ujú, sitio. Entonces te entran dudas cuando estás empezando. Lo que pasa es que sí que tenía, que eso, la verdad es que es, ahora que lo veo con distancia, y es que tenía un punto que siempre he tenido, y para algunas cosas es horrible, ¿eh? Un poco inconsciente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero no, se puede confundir con la confianza en uno mismo, ujú, ¿eh? Pero era demasiado joven para claro, tenerla. O sea, la confianza en uno mismo, digamos, necesita cierta teoría, ¿no? Y necesitas cierta práctica y necesitas, o sea, ahora sí tengo mucha porque he visto lo que he hecho, o sea, pues, miras hacia atrás y dices, bueno, he hecho todo esto, pues bueno, eso está bien, hay cosas que están mejor, otras peor, pero bueno, aquí estoy, veo la escalera que he construido, ¿no? Y veo los peldaños y digo, bueno, pues la he hecho yo y está aquí, he llegado hasta aquí, genial. Pero en esa época no, en esa época está todo por delante, entonces ese punto más consciente, si hubiera sido más crítico con mi trabajo, hubiera, me hubiera costado más. Porque yo creo que cuando estás empezando algo, el tener demasiado criterio, eh, puede ser una mala herramienta, ujú, porque eres duro, porque estás empezando, entonces te criticas tanto, digamos, te señalas tanto que te puede impedir. Entonces, eso lo decía Orson Welles cuando le preguntaron con 24, que cómo con 24 años hizo Ciudadano Kane, ¿no? Que cómo se atrevió a todo eso. Y decía, es que yo tenía la confianza de la ignorancia. O sea, como era un ignorante, pues no sabes que estás haciendo algo que no se puede o que no se debería o que es peligroso. Y eso es fenomenal. Cuando yo empecé yo tenía eso. Yo era muy inconsciente. Yo pensaba que yo dibujaba fenomenal. Cuando me di cuenta que no era así, ya estaba demasiado metido, ya estaba en mitad del puente. Ya estaba, ya estaba metido con mis compañeros, ya estaba trabajando, ya estaba publicando. Entonces miré y dije, ya no voy a desandar, ¿no? No me voy a meter ahora. Ahora solo me queda ir hacia adelante. Y bueno, y eso es lo que hice, ir hacia adelante. Entonces, y confiar en uno mismo. Yo sí que lo digo mucho en las clases y me preguntan los alumnos, ¿cuándo te diste cuenta que querías tal? Digo, pues eso no lo sé. Pero sí recuerdo casi perfectamente el día en que me planteé un poco
la pregunta, o me encontré como en la intersección de dos caminos, ¿no? En la encrucijada. Entonces, en un lado había un poco el camino profesional, ¿no? De, bueno, como yo dibujaba relativamente bien, más o menos, tenía cierta técnica y podía hacer cosas solventes, pues podía ir a Francia, me podía dedicar a trabajar allí, que era un paraíso para los dibujantes españoles, Ujú. Francia, ¿no? Porque Estados Unidos es complicado porque tienes que dibujar superhéroes, por lo menos en esa época, Claro. y entonces yo los superhéroes es una cosa que no he dibujado, y aunque me gusten, pero no los domino y no sé dibujar eso. Pero Francia sí que me pareció un territorio interesante en el que yo podía encajar. Entonces, esa era una posibilidad. Pero la otra posibilidad que se me mostró en ese momento era seguir a, a la panda de locos de la revista Madrid, que era justo meterme en la vanguardia y en considerar la historieta como un medio personal de expresión, pase lo que pase, digamos, ¿no? Ujú. Esa manera, o ese momento sí que recuerdo que decidí apostar por mí pensando, bueno, como yo va a haber muchos más si me voy a Francia, dibujantes buenos, hay muchos, hay mejores, peores, da igual, pero como yo, no va a haber nadie si yo decido hacer algo. Y eso puede ser un valor en algún momento, pero estaba como apostando a la bolsa de una forma loca. O sea, no tenía ninguna certeza, más allá de que mis amigos me decían, lo haces bien y tal, pero bueno, tenía 22 años, 23, no sé. Te dicen que lo haces bien, obviamente, para que sigas, pero eso no puede ser, eso no es, si quieres, el éxito en general ni nada, simplemente era una especie como de eso, de una mezcla entre certeza y inconsciencia y confianza un poquito también, una mezcla un poco rara. Y luego pensé, es que el ser yo va a ser un valor, ¿no? Y por lo menos eso sé que es así. Me podrán decir que no me gusta lo que haces, y me vale, pero soy yo, y lo que hago es esto. Entonces, eso me pareció en ese momento y no me arrepiento, para nada. Es verdad que podría haberme ido mucho mejor como dibujante en otros sitios, porque es verdad que los sueldos y los trabajos y la posibilidad de que te vaya bien profesionalmente en Francia como dibujante son mayores que aquí. Hay una industria y aquí de Ujú. momento no la hay, no hay una industria fuerte para nada. Entonces, pero me alegro porque luego encontré la ilustración, que me pareció un territorio también narrativo y también fascinante. Entonces, digamos que no estoy haciendo un mal trabajo para permitirme hacerlo el bueno, sino que estoy haciendo dos buenos trabajos, que más que uno es como personal, que es el cómic, y lo otro puedo hacerlo más profesional o menos, pero ahora mismo estoy en un momento en el que también las cosas que hago de ilustración las considero completamente personales, a ese nivel. O sea que bueno, no me quejo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y mira, me gustaría preguntarte una pregunta que es clásica ya aquí en el canal y que entronca con todo lo que hemos estado hablando y con ese ímpetu. Y quería preguntarte, Javier, si tú crees en el alma. Pues es un poco lo mismo que te decía antes de arte, que es una palabra que, claro, es una palabra que es una carcasa estupenda. O sea, la puedes llenar cada uno la llena de cosas, ¿no? Unos las llenan de religión, otros las llenan de superchería, otros los llenan de ciencia. Pues no lo sé. Yo sé que hay territorios que además me gustan esos territorios, porque soy dibujante y los he visto, en los que no sabes muy bien por qué haces cosas y me gusta que sea así. O sea, yo por ejemplo, en ese punto, si te lees un día, a ver si te doy los cuentos de Astrid y Legumbre, porque ahí se ve muy bien esa tensión entre el mundo emocional, de lo secreto, de lo inesperado, de la sorpresa, y el mundo de la ciencia, de lo que se puede medir y de las certezas, ¿no? Y todo el rato es esa lucha, ¿no? Y lo que pasa es que yo tampoco lo considero una lucha, sino que realmente no tengo que elegir. O sea, no quiero ser ni una persona completamente creyente en nada, Ujú. ni una persona completamente escéptica. Yo creo que como soy dibujante y me han pasado cosas rarísimas en ese sentido y esto cómo ha pasado, creo que hay cosas que no sabemos por qué son y que cada uno luego las significa de alguna manera. A mí me gusta mucho el misterio. De hecho, en mi trabajo, y ya lo habrás visto, el misterio es una especie como de ingrediente que está siempre, ¿no? Como si le pones orégano a todo. Vamos, es como que Ujú. está en Jekyll, incluso en las cosas que hago para ilustración, ¿no? Cuando me encargan un Sherlock Holmes o me encargan algo así Ujú. victoriano, que
Dios o Valdemar. Yo trabajo para Valdemar, que es una editorial que supongo conoces, que me encanta lo que hace Valdemar, ¿no? Entonces, Claro. una portada de Valdemar es un regalo. Cada vez que me encargan una portada de Valdemar es un regalo porque es... O sea, que el mundo del misterio a nivel literario, ¿eh? También como territorio de trabajo, me fascina. Y sabes que me fascina todo lo esotérico porque me fascina ese mundo. Luego ya que me lo crea o no me lo crea, pues ahora mismo no sé, estaría un poco más bien como un espectador agradecido, ¿no? Y que disfruta de eso, ¿no? Pero, pero no lo sé, no sé cómo responderte. Sí, igual te he respondido y no lo sé, que también me pasa mucho. Sí, 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 no, no, sí, sí, desde luego. Y No, respeto, sí. quiero, pero yo encantado, y quiero agradecerte mucho que hayas estado con nosotros aquí. Quiero decirle a la gente que si quiere averiguar más, pues se vaya a zambullir en toda tu obra, que entre en javierolivaresblog.blogspot.com y ahí va a encontrar muchas de las cosas, que en Pinterest te busque también para que encuentre muchas de las cosas que hay, que en Twitter te busque como Sí. twitter.com/olivaresilustra, que está ahí también, y que en Instagram también, en instagram.com/olivaresilustración van a poder encontrar muchas cosas, pero sobre todo que se dejen llevar un poco por esos recovecos que nos has mostrado también, y que además han sido bonitos porque han sido, creo que bastante propicios para verte siendo tú y para saber escarbar un poco todo cuanto hay en ti. Yo quiero agradecerte nuevamente que me dieses esta joya, y sobre todo porque en esta joya pues hay algo mágico también. Totalmente, Exactamente. Un dibujo siempre es un acto mágico, totalmente, eso y tú lo dentro de sabes. esa pieza única que es ya también, y que estoy muy encantado porque además es que creo que todos estos lapsos que sabes captar, pues seguramente van a seguir dando muy buenos resultados e interesantísimos. Así que te quiero agradecer, querido Javier, que pues hayas estado con nosotros, y que nos quedan muchas conversaciones de miles de temas, así que seguiremos en ello, y que estoy seguro que volverás a este canal, que quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Mira, Saldo, yo encantadísimo. Muchísimas gracias por invitarme, de verdad. Me pasa muy De bien, eso se la trata. verdad. Y yo creo que, yo desde luego, y creo que la gente que te está viendo también. Y eso me lleva pues a agradeceros a todos que hayáis estado con nosotros aquí, y que el jueves que viene nos encontraremos con algo nuevo. Buscad en la obra de Javier. Probablemente encontréis nuevos rastros de Pertierra, pero eso es cosa vuestra ya. Y eso es una cosa que Pertierra, con esa gran discreción que tiene, ha sido capaz de escaparse de Javier y de Fernando Marías, para irse por terrenos que son completamente suyos. Y de eso se trata el arte también, que esté completamente vivo. Así que nos vemos el jueves que viene, y espero que todo lo que venga os sea propicio. Nos vemos el jueves que viene. aldolinares.com